Un privilegio, Ricardo Alac, tenerlo frente a mí y en esta hermosa nota que puedo tener el lujo de hablar con usted y estar sentada frente a usted y que me dé sus palabras y poderle hacerle esta hermosa entrevista. Acabo de ver la obra, una maravilla, trabajo de Ale Faín, un compañero de Agustín durante muchos años. Me emociona ver este laburo de Lizardo, una obra impresionante. ¿Cómo surge esta idea? ¿De dónde rescata esta idea de mostrar esta obra? Bueno, siempre me interesaron estos temas a mí y como yo estuve mucho tiempo en listas negras, la palabra lista negra me remite a muchas cosas siempre. Y bueno, estudiando los orígenes, sobre todo me gusta esta historia porque no se cuenta. Los orígenes de Buenos Aires, todos sabemos que, bueno, unos indios salvajes comieron a los habitantes de la primera fundación de Buenos Aires, después vino la segunda, que distribuyeron la ciudad en manzanas, que quedó como está ahora, y hay una fotito donde se ve a un cura, y ya está, y un tipo con una espada. Pero en realidad cuando uno empieza a investigar, empieza a descubrir un montón de cosas que no se cuentan, ¿no? Es una lástima que no se cuenten porque son muy interesantes. Por ejemplo, me llamó la atención que a los 30 años hubiera una gran carestía, que habían cerrado el puerto, que no dejaban que hubiera comercio por el Atlántico, que había listas negras, que había la Inquisición. Curiosamente, en una ciudad de 600, 700 habitantes, la Inquisición pedía que se detuviera gente y se la mandara a Lima para ser juzgada, porque acá nunca hubo tribunal. Esto me llama la atención, Sí, y me llama la atención que Lizardo me dijo que era sobre una historia real. totalmente. Y es lo que motiva la primera toma del Cabildo, que tampoco se cuenta. Y se conserva ese documento donde dicen que no los pueden entregar porque se casaron ya con señoritas de acá, de los pobladores, y son el único médico, el único enfermero, el único barbero, qué sé yo, ¿viste? Entonces esos elementos, más todo ese tema de la pureza de la sangre, que también me interesó y me afectó además, porque la palabra pureza de sangre a mí me afecta mucho por mis orígenes. Pero además hay montones de datos. Por ejemplo, en ese año, más o menos 1604, 1605, en España salió la primera parte de una novela escrita por un viejo que se llamaba Cervantes, que era El Quijote de la Mancha. Ese viejo le escribió, había estado preso por deudas, porque no hizo liquidaciones en orden, era cobrador, y me entero de que él había pedido venir a América y no lo dejaron venir, porque no tenía pureza de sangre. Fíjate qué interesante, ¿no? Lo que hace sospechar a mucha gente que era judío, un judío converso, de familia. Hay otros datos. El padre de él era médico, era típico que los médicos fueran judíos. Increíble la historia. Y entonces, todos estos datos, y además hay gente que está todo el tiempo investigando, no solamente por estos temas, sino por otros. Por ejemplo, hay un famoso investigador inglés que investigó el origen de todos los que fueron con Cortés en el primer barco a tomar a México y los que fueron con Pizarro a Lima, y averiguó los orígenes de cada uno de los que iban en el barco, que es muy lindo porque se ve que hay documentos en cada pueblo que se conservan, pero también se investigaron acá y todo esto suma una cantidad de mentiras y de verdades que fui descubriendo. Por ejemplo, cuando expulsan a los judíos de España, les dan 90 días para irse del país a los que se quieran ir. En realidad se fue un cuarto, eran como 400.000, se fueron 100.000, 300.000 se convirtieron y se quedaron. Pero el día que terminaba el edicto de expulsión, como había muchos judíos en tránsito, la reina dio 2 días más. Terminaba el 30 de julio, o sea que el 2 de agosto de 1492 a las 12 de la noche terminaba el edicto. O sea que el judío que fuera encontrado en España desde el día 3 o era matado o se convertía inmediatamente. ¿Qué pasó el día 3?
de agosto de 1492. Salieron las carabelas de Colón a las 8 de la mañana. Ahí fueron donde se escaparon. No sé, Se escaparon algo de las pasó. yeshivot ahí. Hubieron Pero algo- muchos ¿no de la sabés ese yeshiva. dato? Sí, se escaparon de la yeshiva. Muchos de la yeshiva se escaparon en ese barco. Y en realidad ellos eran En los que ese tenían barco el dato, porque estaba en de la otro Torá, continente, de de otro que el continente. mundo, de que era, Había no era, otro continente. no caían, sino que era redondo. Así es. Pero lo llamativo de todo esto, lo llamativo es que nunca te lo enseñan en No. el colegio, porque es interesante. Que una cosa termina y a las 6 horas sale el barco. Tal cual. ¿No? A mí me pareció... Esa historia no se sabe. No Cuentan se- el se cuentito, sabe, el no cuentito se cree. mentiroso. Sí, además Colón llevaba una No Biblia. lo hacen saber. Tenía un especialista en idiomas que sabía 7 idiomas. Sí. Sí, era muy interesante todo. Sí, sí. Bueno, con todos esos elementos yo constituí esta obra que me dio mucho placer escribirla. Que en realidad se escaparon como esclavos y no eran esclavos. No, claro, se escaparon también Estaban- como presos. Hay una versión Claro. que... No, a nosotros nos enseñaron que eran gente que soltaron de las cárceles. Y no eran tampoco No, presos. eran de la yeshiva. Claro. Y además, cuando en el primer barco que llegó, había un polizonte, sí, era un polizonte, un navegante que era judío converso. Estaba lleno de judíos conversos. Una de las cosas que demuestra esto es que los judíos son uno de los cofundadores del Río de la Plata. Y eso me hace sentir más en casa, ¿viste? ¿Entendés? Yo soy de origen sefardí. Yo también, Sí, yo soy entonces, ashkenazí. Bueno, no sos tan bien, No. sos ashkenazí. Pero también soy del mismo origen. Sí, ¿eh? sí. Venimos de la misma cuna. Sí. Y bueno, me dio mucho placer escribirla y mucha gente, y además descubrir, como siempre, el teatro te pone un hilo, te crea un hilo que te lleva hasta el hoy. Totalmente, te Entonces, lleva al hoy. Hay muchas cosas Así que es. hoy siguen estando, ¿viste? Y eso me parece que es una de las cosas Increíble, porque es más muy interesantes. vigente. Sí, sí. Bueno, eso es lo que ve la gente y me gusta que la gente se entusiasme con la obra. ¿Y esta historia dónde la encuentra? Particularmente esta historia. Esta historia la inventé yo. La historia la Pero inventé- viene de una historia real. No, la historia el dato. real es, a ver, que Hernandarias le nombraron en ese momento gobernador. Que Hernandarias recibió un pedido de que expulsara 17 personas a Lima. Que Hernandarias lo rechazó. Que Hernandarias ya había estado una vez acá, fue nombrado varias veces gobernador. Y había ido a buscar horas hasta la zona de Bahía Blanca. Y que el cabildo había sido tomado por los vecinos, y también que existía un sacerdote católico que dijo, hay órdenes del rey que se reverencian pero no se cumplen. Todo eso es verdad. Lo demás es imaginación mía. Usted es un genio. Bueno, muchas gracias. Un genio en todas sus obras, son maravillosas, Bueno, tiene una muchas imaginación gracias. increíble. Esto es lo que plasma, cómo lo cuenta desde un lugar tan particular y que uno no lo sabe y agradece enterarse porque es una realidad que uno no la conoce y es increíble, parece una ficción, pero es verdad. Bueno, muchas gracias. Así que un placer, siempre tengo un montón de preguntas más para hacerle. Voy a tener seguramente otra oportunidad de Seguramente. charlar. Nos encontramos en otro momento. Me gustaría que usted convoque a la gente para que venga a ver este ¿Por qué no hermoso venís espectáculo. el miércoles? Hay un debate de esta obra. A las 6:30 de la tarde en el Sidik Sef. ¿Lo conoces? No, Es el ¿dónde Centro queda? de Cultura Sefaradí. ¿En serio? Yo pensé viéndola de llevarla a la AMIA. Estaría Y buenísimo el sería bueno que auditorio. se pudiera llevar, ¿cómo no? Para tener un debate, debate, además, obvio. sí, o que venga la gente a verla acá y después hacemos un debate. Ya hay un debate, por eso te digo en el Sidik Sef. Qué bárbaro. No me acuerdo la exacta, es en la calle Salguero. Pero yo venía el miércoles y ahí vas a tener más oportunidades de enterarte de todo esto. Van 5 historiadores a hablar. Qué bárbaro. Así que te veo Y acá miércoles. diga el horario, el lugar, me gustaría que ¿Cómo usted no? mismo lo diga. La obra se da acá en Losada. en el Auditorio Losada todos los sábados a las 8 de la noche. Los espero a todos los que escuchen. Una maravilla y un verdadero placer. Muchas gracias. Gracias. Gracias.